De retorno acá antes de la reacción de la tercera. Decíamos, una jornada clave para los Estados Unidos. En un rato más va a jurar como el presidente número 47 de ese país, Donald Trump, que ha tenido una mañana bien agitada con un servicio religioso primero, después va un desayuno con Joe Biden y después ambos al Capitolio para llevar adelante esta ceremonia que va a tener muchas particularidades del presente y las medidas que podría tomar en el corto plazo el presidente Trump. Queremos conversar y queremos hablar con Pablo Cabrera, ex embajador, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, a quien ya veo en pantalla y saludo de inmediato. Pablo, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender a Desde la Reacción de la Tercera. Gracias a usted, Rodrigo, por convidarme. A ver, ¿qué le parece si partimos por lo estético, no? Un Washington con temperaturas de 3 grados bajo cero a esta hora, que ha llevado a cambiar un poco lo que tradicionalmente se hacía, ¿no? En las investiduras. Y es que se va a realizar todo adentro del Capitolio, con muy poca gente, todo más reducido, dando cuenta de la situación climática que está viviendo ese país por lo pronto, Pablo, ¿no? Bueno, lo que usted señala, Rodrigo, es muy importante porque en Estados Unidos la cultura americana, sobre todo la política en este caso, es muy de símbolos y de simbologías, y creo que se está dando un hecho bien importante, que la ceremonia principal de la investidura de Donald Trump en su segundo mandato se hace en el mismo lugar donde hubo las revueltas cuando deja o no quería dejar, según algunos, la Casa Blanca. Ahora se hace todo esto, no obstante el apoyo masivo que recibió en las elecciones, se hace en espacios reducidos y casi como una fortaleza hasta Washington. Si bien es cierto, ahora ha habido tranquilidad, pero hay muchas medidas de seguridad y además con la simbología del clima, que es uno de los grandes temas que están en la agenda de Donald Trump, que asume cuando Estados Unidos en una parte de él está en una declaración de emergencia por la nieve y en la otra por los incendios, que son propios del cambio climático en alguna medida. Entonces creo que esta simbología hace pensar, después de todo lo que se ha dicho, de todo lo que hemos leído, y para no repetir todo eso mismo, de que seguramente va a haber un antes y un después de este 20 de enero, que tan esperado por la comunidad internacional y por los americanos en menor medida quizás. Creo que los americanos votaron por alguien que tenían muy decidido hacerlo, con alguien que leyó mucho sus deseos y la mayoría de ellos, y creo que están expectantes. Están expectantes más en lo que va a pasar adentro de los Estados Unidos que lo que va a pasar afuera. Me interesa ese punto. Vamos por ahí, partamos por ahí, Pablo, de lo que puede ser después de que jure como el presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué es lo que viene de aquí para adelante? No solamente para ese país, sino que también para las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, ¿no? Se ha hablado bastante, usted mismo lo decía, se han dicho tantas cosas desde que él logró ganar la elección en noviembre del año pasado. Pero el ciudadano norteamericano, el estadounidense, ¿cómo es la expectativa, cree usted, de lo que puede ocurrir de aquí en adelante, en el corto o mediano plazo, si usted quiere, con ese país? Creo que son altas las expectativas. Creo que en la organización política de los Estados Unidos, si bien es cierto, han estado por mucho tiempo cruzados por el miedo a situaciones extremas que pueden haber sucedido, hay una expectación y unas expectativas en cuanto a su vida diaria, a su cotidianidad. Creo que el Partido Republicano, si bien es cierto, macroeconómicamente hablando, hizo un buen gobierno, no pareciera ser que hubiera llegado a la población en general, a la mayoría de la población. Y como que se desbandó un poco el partido, como que el partido no tiene un centro de gravedad muy importante y el presidente Biden está saliendo con baja popularidad. Creo que Donald Trump, con todas sus particularidades y singularidades que tiene, haber sido condenado por los tribunales, haber sido partícipe central de lo del Capitolio cuando subía John Biden, creo que hace muy bien, expresa muy bien lo que está sintiendo el americano en su vida diaria. Y el americano está presionado por la migración. Yo creo que le interesa menos la ideología que lo que necesita en el diario vivir. Por eso ellos, en 4 años de campaña, cambiaron muy bien el America First por Make America Great Again, que tiene una diferencia. Hace 4 años atrás las políticas de Trump eran políticas aislacionistas,
eran políticas de que había que mirar hacia adentro, políticas hacia adentro, y hoy día, a partir del primer día de inauguración, muestra que va a abrirse al mundo, que quiere por primera vez convida a dignatarios extranjeros y convida a un espectro político de un sector importante en el mundo, diciendo estos son mis aliados para poder impulsar la agenda que yo tengo. Y esa agenda es, de cara a los americanos, es una agenda económico-comercial principalmente. Tiene que ver con el costo de vida, tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con las fuentes de trabajo. Más que con el cambio climático y con la democracia y con otros temas que son importantes. Bueno, usted me imagino que compartirá, ¿no?, que supo leer él en el último tiempo y sobre todo en la última parte de la campaña, ¿no?, que lo llevó a ser el vencedor sobre Kamala Harris, de dos cosas: la seguridad por lo pronto y el tema migratorio, y el otro que tenía que ver con el bolsillo propiamente tal de los estadounidenses. Pablo, ¿le da la impresión de que las primeras políticas que va a abordar Trump van a ser también mirando eso, hacerle un guiño, digo, a quienes votaron por él, afianzar, por cierto, una política comercial, de defensa, por ejemplo, de la industria local, y afianzar ciertas cosas que tengan que ver, por ejemplo, con que se contiene la inflación, que va a crecer el empleo por una parte, y lo otro, lo que ya hemos escuchado, que tiene que ver con su política migratoria, ¿no? Por ahí van las primeras leyes, las primeras decisiones que va a tomar Trump ya asumido en la Casa Blanca. Sí, todo hace pensar que es así. Yo vengo llegando a Estados Unidos, pasé 20 días allá en California, en medio de los incendios, y es un poco lo que capté. Lo que capté que eso es, pero por otro lado, también hay algunas reservas y aprehensiones en cuanto a cuánto va a ser capaz de cumplir en los 2 primeros años, que son los 2 primeros años más importantes, porque acuérdense que hay elecciones, a mitad, a los 2 años de elecciones, y la mayoría, claro, muy efímera en los representantes, puede cambiar. Entonces, bueno, incluso también la del Senado. Entonces creo que sí, creo que va a dar prioridad a esos temas. Si bien es cierto, el tema de la inflación tiene algunas particularidades por el hecho de que tendría que tomar medidas muy drásticas que también podrían afectar al empleo. Y creo que eso está siendo más medido. Por otro lado, en la pregunta suya creo que va implícito también que va muy dirigido a los jóvenes. Los jóvenes fueron al final del día lo que le dieron ganar, lo que le permitieron ganar y quitarle el soporte que les daban mayoritariamente al Partido Demócrata, incluso también los inmigrantes. Entonces creo que esas dos, que una se expresa en la presencia de los 3 grandes gigantes del tema digital, que van a estar presentes y que han sido muy activos en la campaña, y por el otro lado el tema del anuncio de deportaciones masivas o de acciones contra los inmigrantes ilegales y otras medidas que va a tener que implementar, sea a través de actas constitucionales propiamente tal, que es como estas normas que va a hacer en un ratito más, creo yo. Ahora, y las otras son las que necesitan apoyo en el Congreso. Sí, bueno, justamente eso quiero apuntar, Pablo, porque este gobierno, el segundo de Trump, tiene una diferencia que no es menor, ¿no? Él podrá contar con mayoría en la Cámara de Representantes y también en el Senado, ¿no? Y hay otras instituciones también que gozan de ese color rojo, ¿no?, de los republicanos. ¿Cómo se van a ver estos primeros 100 días de Trump teniendo ese control, si usted quiere? Bueno, al principio todos creían que esto era carrera corrida y que era muy fácil, y por eso empezó a nombrar a todos inmediatamente, empezó a nombrar a gente muy cercana a su círculo de campaña, con un conocimiento del partido y con un conocimiento de la administración mucho más acabado que lo que fue en la administración anterior, hace 8 años atrás. Entonces creo que en ese sentido él tiene apoyo mayoritario en el Congreso, en la Cámara, en el Poder Judicial y en otras instituciones. Pero también le han mandado algunos mensajes, que no es solamente una caja receptora el Congreso como para aprobar nombramientos o para aprobar disposiciones que requieren una discusión mayor y más larga que una simple aplicación de un acta constitucional específica, que es como la potestad reglamentaria de implementar los decretos. Creo que eso ha puesto un poco algunas dudas que se expresan también en lo que ha sido sus últimas declaraciones respecto de China, la invitación que hizo a China, porque eso está muy relacionado con el poder económico y la capacidad de mano de obra que existe en Estados Unidos, que están muy necesitados y que puede también verse resentido por políticas muy aislacionistas, muy internas, de no tener capacidad
para enfrentar las tareas de trabajo en la agricultura y en otras áreas que se requiere de mucha gente que lo hacen, particularmente un grupo de migrantes importantes. Mira, no sé si tiene oportunidad, Pablo, pero ahora ahí en nuestro canal de YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo, en latercera.com, los últimos detalles, ¿no?, que se están tomando de esta ceremonia, que es al mediodía de investidura de Donald Trump como el presidente de ese país número 47. Quiero a ver, ir a las relaciones internacionales que pueda tener Estados Unidos, ¿no? Tú ya mencionabas un poco ese guiño que ha hecho a China, porque antes de asumir, bueno, uno como que mira a un Donald Trump diferente que ya ha asumido como presidente, ¿no? Donde seguramente va a tener que bajar un poco el tono, va a tener que ser un poquito más conciliador. Él ha dicho ayer cuando estaba en esta ceremonia en Washington que va a ser un discurso más unificador, ¿no? Desde el punto de vista de lo que va a ser los propios Estados Unidos, pero también como él mira más allá de las fronteras. Bajo esa perspectiva, Pablo, el hecho inédito de lo que vimos ayer, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? En este inicio del cese al fuego, en este inicio de la tregua, donde él particularmente en esta última parte empujó, ¿no?, para que esto se llevara adelante. ¿Cómo ves esa mirada de Estados Unidos respecto a Medio Oriente en lo específico? Y después vamos, si quieres, desglosando lo que puede ser también la relación con China y particularmente con Rusia, ¿no?, que también ha dicho quiere conversar con Putin respecto a lo que pasa con la guerra ahí en Europa del Este con Ucrania. Bueno, los desafíos son tan grandes y las expectativas también, y lo que ha dicho es tan abarcador, que creo que ahora empieza el momento de los cubos, como se dice. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el otro? ¿Y qué capacidad tenemos? En el Medio Oriente, él inmediatamente e inteligentemente, para mi gusto, se ha autoconcedido su intervención para que esta tregua se haya implementado ayer. Debe tener alguna participación, por cierto, pero creo que también que eso es un poco un tema que cruza a la sociedad americana muy fuerte. El tema de Israel y Gaza creo que es un tema que está más allá de la coyuntura política de una elección entre Biden o Kamala Harris y Trump. Así que bienvenido sea lo que ha pasado ayer y ojalá podamos tener luego dos estados y que los Estados Unidos asuman que pueden haber dos estados, el palestino y el israelita, y convivir en el Medio Oriente. Con respecto a las otras situaciones, creo que él ha dado pruebas de mostrarle al mundo que hoy día hay dos proyectos que se contraponen. Son el proyecto chino y el proyecto americano. Y esto tampoco es una idea nueva. Acuérdense que Henry Kissinger, que en el poder mundial hablaba de que las únicas dos culturas con sentido o con características continentales que pueden manejar un poco las tendencias en el mundo son la China y la de Estados Unidos. O sea, tampoco es una cosa muy nueva, pero se da cuenta que para poder lograr y pasar a trascender a la historia, que es lo que seguramente le gustaría, y dejar un sello, porque no va a poder postular de nuevo, obviamente que tiene que jugarse dentro de este camino que él ha elegido, que a los ojos de la opinión pública no americana no aparece muy democrático, en tendencias. Pero no se ha salido todavía de las normas ni de las reglas democráticas. Ha anunciado situaciones que podrían ser mensajes a otros estados, a otros países o a otras culturas, que decirle que, cuidado, que el orden internacional está muy desordenado, valga la redundancia, orden con desorden, y podemos también nosotros desordenarlo más. Y no respetar la ley, no respetar el derecho internacional y pasar por encima de todo esto. Yo creo que más allá de las convicciones personales, está haciendo él una coalición, está tratando de ser una coalición que lea el signo de los tiempos o de la gente, lo que está pensando y cuáles son las prioridades de la gente, con el objeto de poder tener una relación acorde a lo que él piensa, si bien con China, con algunas resguardos. Y creo que en ese sentido Elon Musk va a jugar un papel importante. Yo lo dije aquí en esta misma entrevista, creo, y en otras partes, que estaba seguro que Elon Musk iba a jugar un papel mucho más importante de lo que le podía dar la prensa a la hora de tirar algunas líneas en lo que iba a ser el planteamiento de los Estados Unidos en el mundo cuando trata de instalarse un poco, de alguna manera, una plutocracia. El gobierno no cabe ninguna duda que es el gobierno más bien de los ricos, ¿no? Es lo que están, pero que tendrían que tener acceso
y mejorar la categoría de los más pobres. Entonces, ese desafío necesita a China. No creo que pueda dejar fuera a 1.400 millones de personas que son eventuales consumidores o eventuales traders con los Estados Unidos. Entonces, esta declaración de que con China va a ser una discusión o una controversia justa, es un mensaje también a la invitación a Xi Jinping a decirle, nosotros somos dos potencias importantes. El tema es qué es lo que es justo para uno y qué es lo que es justo para el otro. Y aquí vamos a seguir siendo y entregando elementos y analizando. Y hay que hoy día sacar en cuenta solamente o utilizarlo para el análisis quiénes son sus colaboradores. Y creo que el nombramiento de un secretario de Estado de origen cubano, con la historia que tiene Marco Rubio, creo que ya está despejando una parte de cuál va a ser su actitud frente a la región nuestra, la región de América, bueno, donde él participa. Eso iba a preguntarle, ¿cómo esperar, ¿no? En esta parte del mundo. Acá en el barrio, las políticas más presentes o en el corto plazo que pueda tomar Donald Trump con esta parte del planeta. Lo digo porque además había mucha inquietud en Brasil, Pablo, el círculo más cercano de Lula da Silva respecto a lo que podía pasar con ese país en el tema arancelario, en el tema económico. ¿Algo de eso tenemos que esperar nosotros como Chile también? Yo espero que no. Ya. Espero que nosotros tenemos las características, son distintas, somos un país que nos movemos en el escenario internacional con alguna independencia gracias a nuestras fortalezas. Yo creo que no creo que podamos esperar tanto en el campo geopolítico los latinoamericanos. Si bien es cierto, la geopolítica es lo principal a la hora de cómo se están formando las áreas de influencia y cómo se está rigiendo el mundo, yo creo que nosotros podemos estar más en la geoeconomía del mundo y donde nos podemos insertar bien y con nuestras fortalezas, enfatizándolas y pudiendo participar en el desarrollo tecnológico del mundo. Yo creo que nosotros, Chile, por las características de nuestro territorio, nuestra ubicación y lo que producimos, creo que nos dan categoría de interlocutor para poder manejarnos con independencia. Creo que no es una independencia quizás exagerada, porque pertenecemos a Occidente, tenemos lazos con Estados Unidos, tenemos una relación estratégica con Estados Unidos, también la tenemos con China. Pero obviamente que nuestra posición, nuestro posicionamiento estratégico es en Occidente y en la cultura occidental. Pero eso no significa que no vamos a poder tener una política independiente hacia los Estados Unidos. Pero lo de Brasil, lo que dice usted, es más interesante porque Brasil es miembro de los BRICS. Y ellos, en la política americana que se ha esbozado, política exterior americana, hacia el mundo, es que, bueno, el patrón dólar, el tema de las reglas de los circuitos financieros internacionales acorde a la libertad de comercio que ellos postulan, los BRICS están postulando un sistema financiero alternativo. No creo que vaya a ser una relación, pero el porte de Brasil, la magnitud de su comercio y la importancia que tiene en la región, creo que nosotros deberíamos velar porque Brasil también tenga una excelente relación con Estados Unidos. Por ahí, nosotros, en la medida que podamos expresar comunidad, que estamos muy lejos de eso, lamentablemente, creo que no podemos esperar que lideren otros una región latinoamericana donde hay tanta diversidad. Tenemos que, cuando digo otros, algunos que se autodenominan que pueden liderar esto. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar por la cooperación, trabajar por la unidad, y tenemos que poner al servicio de la región también nuestras fortalezas para poder marcar un poco la agenda de cara a los Estados Unidos en este mundo, porque si no sería contraintuitivo. Sería contraintuitivo empezar a pensar de que vamos a situarnos en otro contexto del mundo, cuando las cosas, nos guste o no nos guste, las áreas de influencia están orientadas al G2 más que al G7. Nuestros amigos son Europa, nosotros somos un país de porte medio muy digno, muy bien posicionado. Tenemos que desarrollar las relaciones con Europa, tenemos que darle importancia a los países de Europa y a fortalecer la asociación estratégica que tenemos con Europa, porque Europa también necesita aliados. Y las características de Chile son tremendamente importantes para las necesidades de Europa. Además, la institucionalidad que tenemos, que nos ha dado un posicionamiento de cara al respeto al derecho, a darle valor a la negociación propiamente tal,
y a la certeza jurídica, yo creo que son elementos muy valiosos para poder enfrentar un nuevo gobierno de Trump de la manera que se insinúa. Sí. Otra cosa, vamos a ver cómo lo va a empezar a implementar y cuáles van a ser las primeras medidas de los acuerdos constitucionales, estas actas constitucionales que me imagino que estarán por la inmigración. Nosotros nos han nombrado con mucho bombo por diferentes razones, ya las que hablamos usted y yo sobre el nombramiento del nuevo embajador, pero sí, le dio importancia y focalizó a Chile. Creo que lo de Groenlandia tiene importancia geopolítica, lo de Panamá tiene importancia geopolítica y lo de Canadá tiene importancia geopolítica, pero nosotros no deberíamos aspirar a entrar en una discusión geopolítica de esa naturaleza. Por eso yo creo que nosotros, a su pregunta, y concretamente respondiendo desde mi perspectiva, creo que tenemos que entrar en una perspectiva geoeconómica a desarrollar los mismos vínculos que tenemos políticos y sociales con Estados Unidos, pero poniéndole énfasis en lo que podemos aportar al desarrollo de la población en general y en la nuestra en particular, porque ahí estamos muy presionados por la situación económica mundial, por el cambio climático y por las guerras. Y por supuesto que sí, una mirada interesante. Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex embajador, conversando esta mañana acá desde la redacción de La Tercera, anticipando un poco, Pablo, y muchas gracias por tus palabras de lo que va a ser este segundo mandato de Donald Trump ahí en la Casa Blanca. Agradecido como siempre por su disposición y por sus palabras, Pablo. Que esté muy bien. Gracias, Rodrigo. Mucha suerte. Igualmente, que esté muy bien. 8 minutos.